es los fundamentos de la gestión pública. Estos fundamentos que se basan en qué? En el liderazgo y la gestión pública propiamente dicho. El liderazgo y la gestión pública propiamente dicho tiene un poco más que ver con la revolución. La revolución de la administración pública, y esto lo cito a aquel en su libro la innovación de la administración pública del año 2005, ¿no? Donde indica de una u otra forma que los gobiernos se encuentran en una constante búsqueda de esta mejora de la productividad. Una mejora de productividad en los procesos de las organizaciones estatales, por ejemplo, y de esa orientación al servicio, hacia el ciudadano en este caso, ¿no? Para entender y conceptualizar el espectro de la actuación de los servidores públicos en general, ¿no? Donde precisamente se prestan de una u otra manera este tipo de servicios dentro de la gestión pública, tenemos que articular mucho nosotros con el liderazgo de este servidor público, ¿no? Ese liderazgo de cómo este servidor público puede basarse en un entorno predecible, en unos entornos cambiantes y unos entornos inciertos. También vamos a ver un poco y hablar del líder y sus valores estratégicos que éste tiene, de esta dirección de valores y la innovación como un valor transversal, ¿no? Un valor transversal en el cual se puedan basar de manera inicial y se presenta una manera, una pequeña revisión, vamos a decir, una pequeña revisión de la teoría de los bienes y servicios públicos en general y del origen y de la evolución de este ha tenido a lo largo de la historia. Esta revisión que vamos a darle un poco a la gestión pública también tiene un poquito que ver con la teoría de los bienes y servicios públicos de su origen, desde dónde parte y hacia dónde estamos apuntando en general, ¿no? Esta revisión tiene que ver también con una vista económica, una vista administrativo u organizacional dentro del entorno de la gestión pública, que nos permita de una u otra manera a ustedes entender el concepto. Yo siempre digo entender un poquito más el concepto de liderazgo y motivación, ¿no? En la prestación de los servicios públicos, cómo se desempeña. Miren, se me viene ahorita a la memoria que precisamente en la definición, por ejemplo, de Perry y Hauserhead, ¿no? En el año 2008, nos indicaba que le permite iniciar una conceptualización del ámbito del desarrollo y el nivel de la prestación ideado para esta motivación, ¿no? Esta motivación del servicio público en general. En ella se expresa que el servicio orientado de una u otra forma hacia la evolución de estos sistemas se pueden dar en un campo más pragmático de lo que nosotros podemos pensar, dentro de la justificación. Dentro de una justificación precisamente más adecuada a por qué nosotros tenemos que implementar estas teorías para poder llevar a cabo una innovación en general dentro de las políticas públicas o dentro de este factor. Aunque no es inclusivo, ¿no? O exclusivo, vamos a decir, de las instituciones públicas, en ellas es indispensable de todas maneras contar con un modelo de gestión por valores, ¿ok? Para dar respuesta a estos retos en los cuales nosotros tenemos que tener una diferenciación entre lo que va y viene en el ámbito de aplicar las mejores técnicas dentro de la gestión pública para el desarrollo de ciertas prácticas dentro y a favor del ciudadano, con la búsqueda de obtener mejores resultados para que el ciudadano pueda tener una visión más amplia de lo que se quiere decir. Entonces, las instituciones públicas deben estar un poco más modernizadas. Y para lograrlo se debe enfrentar de todas maneras algunas decisiones, ¿no? Algunas diferencias surgidas en el transcurso del tiempo por diversas razones. Algunas de ellas es las que vemos acá en su PPT. La falta de un diseño de gestión por procesos. ¿A qué nos referimos con eso, no? Esto nos puede llevar a que muchos trabajadores consideren que cumplir con su función es suficiente. Basta con eso. No por diversas razones, pero sin embargo, por ser ello, nos indica que debemos avanzar un poco más en los documentos, ¿no? Tras que hervir esto.
y basarnos un poco en el avance de esto. La justificación por qué deben modernizar las instituciones públicas también tiene mucho que ver con la mala distribución de las infraestructuras, con lo cual es posible encontrar muy buenas oficinas de repente, ¿no? Por un lado, y mientras que no, por otro lado, las personas de una u otra forma es diferente ir a una institución pública en Lima que a una en provincias, por ejemplo, ¿no? Una municipalidad de provincias. Ahí nomás nos vamos a dar cuenta de la diferenciación de la infraestructura que se tiene para tal. Entonces las personas pueden estar condicionadas totalmente en un ambiente de condiciones totalmente inadecuadas. También se da. Otro motivo por el cual es importante o era importante la modernización de las instituciones públicas, digo era porque ya estamos en ese proceso de modernización de la gestión pública en el Estado, que se suponía que acababa el 2021, pero se ha dado un ámbito de aplicación. Existía la ausencia también de criterios, ¿no? La ausencia de criterios homogéneos y adecuados en general. Estos, así como indicadores que nos lleven para poder medir los resultados obtenidos de una u otra forma. La falta también de mecanismos que permitan evitar esta duplicidad, ¿no? Esta duplicidad en el manejo de las funciones que se deben tener dentro de las instituciones públicas también nos llevó a justificar esta modernización. Mecanismos, por ejemplo, para compartir información entre las distintas entidades públicas, es una de ellas, y que nos lleven a nosotros, así como para poder coordinar trabajos conjuntos, también que se puedan relacionar. Otro punto importante es la mala asignación presupuestal. La mala asignación presupuestal y su respectiva aplicación, ¿no? Según lo planificado o según lo requerido para cada una de las situaciones en las cuales estamos moviendo. Esto también te lleva a tener una inadecuada estructura organizacional, por supuesto, ¿no? En los cargos que no obedecen de una u otra forma al margen de las necesidades reales de las instituciones. Más adelante vamos a ver cómo ha cambiado esa idea. También tener una política de gestión de recursos humanos ineficientes. También existía eso. Y eso traía esas ineficiencias que no se podían lograr. Miren, estas deficiencias no pueden ser resueltas por personas particularmente, que cumplen funciones de acuerdo a los programas preestablecidos ya de una u otra forma, ¿no? Y que requieren de personas que ejerzan ese liderazgo para lograr los cambios requeridos, ¿no? Cambios requeridos que estén dispuestos a enfrentar el statu quo y romperlo, ese statu quo dentro de las instituciones, sabiendo que hacerlo de todas maneras es indispensable y necesario. Ahora, si alguna persona está a cargo de una entidad pública y no se encuentra dispuesta a realizar este enfrentamiento, no debería continuar, ¿no? En pocas palabras, frente de la misma y debe más bien dar un paso a quien sí esté dispuesto para poder hacerlo y de esta forma generar un cambio dentro de las instituciones públicas.